estás? Bienvenido al programa. Hola Juan Carlos, muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar con tu audiencia y sí, soy el portavoz de Asuntos Internacionales de la Alianza del Lápiz. Hemos venido desempeñando ese papel en esta grandiosa organización que le presenta una nueva opción política al país. Bueno, para nosotros es un placer tenerte acá y vámonos rápidamente con el tema internacional. Conversaba con alguien a quien no puedo dar el nombre, pero me dio datos muy específicos. Pareciera ser que la acción, el trabajo que están haciendo Lula da Silva desde Brasil y Gustavo Petro desde Colombia pudiera ayudar no solamente a reinsertar a Venezuela en el concierto internacional, sino facilitar lo que México no ha facilitado. Ellos aparentemente están trabajando para lograr que se normalicen las cosas en Venezuela, que cesen las sanciones, pero que haya también una elección libre y que Venezuela, el gobierno de Maduro tenga un comportamiento democrático como lo tienen Lula y como lo tienen Petro, aunque uno pudiera estar no de acuerdo con ellos, pero tienen comportamiento democrático. Vamos a hablar un poco de eso contigo, Jorge Ignacio Barragán. Bueno, querido Juan Carlos, en la Alianza del Lápiz tenemos una máxima, que es entre más integración, más democracia. Evidentemente, la posibilidad de que tanto el presidente Lula da Silva como el presidente Gustavo Petro se preocupen por la realidad venezolana y buscar integrar a Venezuela a los diferentes mecanismos institucionales como es la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, o generar mecanismos institucionales que permita que Venezuela se reinstitucionalice y vuelva otra vez al sistema interamericano de derechos humanos, como lo promueve el presidente Gustavo Petro, va a posibilitar a que Venezuela exista democracia. Y esa es la visión política que deberíamos tener todos los venezolanos, que se nos vendió una tesis, fue una tesis errada, que al final fue que aislando a Venezuela íbamos a poder tener un cambio político en el país y que lamentablemente fracasó. Y eso hay que decírselo al país. Nos dijeron por mucho tiempo que aislar a Nicolás Maduro y aislar al PSUV iba a lograr producir un cambio político al país y eso no lo lograron. Más bien, fuimos los perjudicados, todos los venezolanos que nos quedamos en Venezuela, que queremos un cambio político y luchar por restitucionalizar el Estado venezolano, los que fuimos perjudicados por aislar completamente al país, tanto al sistema interamericano de derechos humanos como a nuestros socios. O sea, ¿cómo es posible? Y era una conversación que teníamos con el ex canciller Celso Amorín, que es enviado especial del presidente Lula da Silva para la política exterior, le comentábamos sobre la nueva realidad del país y él nos comentaba que lamentablemente Brasil no tenía, durante 4 años no tuvo personal diplomático en Venezuela, igual como no tuvo Colombia personal diplomático durante 7 años en el país. ¿Cómo era posible que nuestros países vecinos no tuvieran personal diplomático en Venezuela mientras los países europeos sí los tenían? O sea, no tenían información de lo que pasaba en Venezuela porque decidieron básicamente enviar sus delegaciones diplomáticas de regreso a sus países. ¿Cómo es posible que los venezolanos quedamos absolutamente solos y aislados de toda realidad internacional? Y eso ha hecho que evidentemente el gobierno, el Estado PSUV, haya utilizado y utilice todos los mecanismos que ejerce para permanecer en el poder y se convierte en una excusa más que ellos han utilizado. Por eso vemos con muy Mira, buenos ojos ajá. las nuevas, y para cerrar, vemos con muy buenos ojos la idea de integrarnos, la idea de que el presidente Lula da Silva y el presidente Gustavo Petro busquen nuevos mecanismos que permitan que Venezuela se reintegre y eso sí, generando las posibilidades de tener una elección presidencial en el 2024 donde los venezolanos puedan elegir. Porque para poder construir democracia necesita haber democracia, o sea, necesita haber opciones democráticas. O sea, para más democracia, la respuesta es la misma democracia. Muy bien. Ahora fíjate tú, tenemos un problema en el cual nos metieron los radicales venezolanos y nos metieron o nos metió el señor Donald Trump, que es el tema de estas sanciones, las sanciones contra el gobierno, no contra los individuos. No hay experiencia hasta ahora de que Estados Unidos retroceda en las sanciones que le ha aplicado a otros países. No hay experiencia. No hay experiencia con Irán. No hay experiencia con Corea del Norte. Los países que han sido sancionados, sancionados se quedaron y los regímenes se atornillaron y ahí quedaron. El año próximo hay elecciones en Estados Unidos. Eso me dice a mí que eso no son buenos tiempos para la salida de las sanciones porque los republicanos van a apretar duro y si el señor Biden cede
elimina sanciones, negocia eliminar sanciones a cambio de democracia, los de republicanos le van a dar muy duro, como le dan los venezolanos cuando alguien habla de esas cosas, los venezolanos de esa línea, digamos, como los llaman allá los llaman los MAGA norteamericanos, aquí los llaman los MAGA venezolanos. Coméntame un poco cómo resolver este acertijo en una situación donde ahora éramos colonia de China, éramos colonia de Rusia, pero ahora con las sanciones, parece mentira, pero somos colonia norteamericana. Ellos dicen a quién le vamos a vender petróleo, si, a qué empresa se lo podemos vender, y a ellos se lo podemos vender. Si nos dicen, les vamos a permitir usar ropa azul, pero no, la tela nos la compran a nosotros, porque ustedes no tienen otro derecho. Eso es una situación muy complicada. Yo le pongo el adjetivo, eso es neocolonialismo, nuevo colonialismo que tenemos en este momento en Venezuela, aunque yo soy opuesto abiertamente al régimen de Maduro, no me gusta que ninguna potencia del mundo actúe de ese modo en contra de mi país. Mira, Juan Carlos, es lamentable que las agendas de los partidos políticos nacionales, en este caso de la MUD y del PSUV, haya sido promover a través de sus aliados internacionales la búsqueda de fortalecerse internamente para conseguir el poder. Y al final los que terminamos siendo perjudicados fuimos los venezolanos, y los que terminó siendo perjudicados fue el Estado venezolano, que tiene una total dependencia al escenario internacional. Lamentablemente, la política exterior de los Estados Unidos ha sido secuestrada por la Florida y por lo que dicen sus electores de la Florida con respecto al caso venezolano. Y es lamentable que eso suceda, porque al final hace que no puedan tomar verdaderas decisiones o cambiar posturas políticas en política exterior con respecto al tema venezolano, porque preocupa más lo que piensa el sur de la Florida a lo que realmente están pasando y lo que viven los venezolanos que hemos sido afectados por las sanciones, porque eso es otra realidad. No hay ningún ejemplo en el mundo de un cambio democrático promovido por sanciones. No hay ningún ejemplo en el mundo de un cambio democrático que se haya llevado realmente a buena élite por sanciones. Y tú mismo has ejercido buenos ejemplos en el mundo de políticas de sanciones que no han tenido resultado. En este caso, los venezolanos hemos sido testigos de lo que realmente pueden implicar las sanciones y no promover precisamente un cambio político, la democracia o las instituciones, sino todo lo contrario, porque le da discrecionalidad por parte del Estado de básicamente tener la excusa de las sanciones para generar arbitrariedades como la hemos visto y como tenemos actualmente en Venezuela. Entonces allí el hecho de que Lula da Silva y Gustavo Petro se conviertan en interlocutores con los Estados Unidos y la posibilidad de que estos interlocutores promuevan que realmente busquemos nuevos mecanismos para bajar las sanciones a la industria petrolera que afectan a los venezolanos, que eso es algo que hay que decir sin tener cuatro de frente. O sea, para promover un cambio a la democracia en el país, se nace desde la fortaleza interna, de la organización interna de las nuevas opciones políticas en Venezuela, no desde la fortaleza externa, porque unos sectores del G4 que promovieron que a través del apoyo exterior iban a lograr consolidar un cambio político internamente en Venezuela, y no lo lograron. Dejaron de la agenda exterior todo el tema y toda la agenda interna en el país, y se olvidaron de los venezolanos y se olvidaron de lo que pasan los venezolanos. Hay otra máxima que también sucede en el escenario internacional: solventar los problemas de la gente no pasa por la ayuda humanitaria. Nos han vendido que la ayuda humanitaria va a solventar los problemas de los venezolanos, va a solventar la grave crisis económica y social que vive el país. La asistencia humanitaria en muchos países que han vivido estas crisis se ha convertido en un negocio, y lo hemos dicho responsablemente. Hay ejemplos como el ejemplo de Haití, donde lamentablemente el tema de la asistencia humanitaria se convirtió en un negocio y ha hecho quebrar a los empresarios locales de Haití. Eso pasa también en Venezuela, que han utilizado la asistencia humanitaria como mecanismo clientelar o como mecanismo partidista, y eso es lamentable, porque las ONGs no pueden estar secuestradas por intereses partidistas, porque las ONG representan a la sociedad civil y los partidos políticos representan a los partidos políticos, y no puede haber esa idea de que los dos son lo mismo, porque lamentablemente son diferentes intereses los que terminan siendo perjudicados, y es lo que hemos visto en Venezuela, que se utilizan varias máximas, como el hecho que el máximo apoyo internacional va a generar un cambio político, cuando no es así, cuando es realmente la presión nacional la que lo puede generar, y la otra máxima que la solución de los problemas pasa por asistencia humanitaria, cuando tampoco es así. Tengo dos preguntas finales. Alianza Lápiz tuvo un acercamiento con el presidente colombiano Ernesto Samper,
y con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Ustedes estaban buscando una vía, pero corrieron un riesgo de que les sacaran como una foto con los alacranes, ¿no? Pero eso fue un riesgo que ustedes corrieron y tuvo que haber sido un riesgo calculado. ¿Qué buscaban allí con ellos? Mira, nosotros de la Alianza del Lápiz promovemos un cambio sin sobresalto, un cambio institucional que permita reinstitucionalizar al país, volver a Venezuela a una democracia plural donde el venezolano escoja sus verdaderas opciones. No estemos secuestrados por dos polos o dos bandas políticas que se convirtieron básicamente en dos bandos, que se convirtieron en dos bandas para beneficiar sus intereses personales. Hemos visto como unos, y el sector del G4 se ha involucrado y se ha lucrado de los activos de Venezuela en el exterior. Hemos visto cómo el PSUV se ha beneficiado de cualquier cantidad de negocios a través de PDVSA, porque al final representan lo mismo, representan a dos sectores que les buscan la polarización para realmente terminar ajustando sus agendas políticas internamente. La polarización no ha beneficiado a los venezolanos. La Alianza del Lápiz nace como una opción política de centro que busca promover que el venezolano escoja una nueva opción política que está en medio de la desesperanza, en medio de tanta decepción con los partidos políticos tradicionales, relanzar la política nacional. Y eso estamos buscando y por eso hemos venido haciendo todos los acercamientos internacionales que permita construir y seguir esa agenda. Venezuela merece un cambio sin sobresaltos. Venezuela merece que los cambios porque para eso es una transición es con cómo se construye una transición, Juan Carlos. Las transiciones se construyen con los sectores que al final terminan teniendo interlocución con los sectores de gobierno, ¿no? Las transiciones no se construyen con rupturas, como se ha promovido desde un sector del G4. Te voy a hacer una pregunta final. Yo tengo en este momento, no es una percepción absoluta general, te la voy a hacer a ti por tu juventud, porque estás construyendo un partido. Tienes una juventud, tienes una motivación, recorres el país. Pero ¿con qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando con que los dirigentes políticos, sobre todo, bueno, a todos los niveles, pero si te metes en algunos sectores, te consigues gente que te dice, ¿y cuánto hay para eso? Yo me voy a meter con ustedes en el partido, pero bueno, si fulano de tal le paga a sus militantes $100 al mes, por aquí anda este ofreciendo bolsas de comida. ¿Ustedes qué ofrecen? La política se ha convertido en un tema de transacción. Me das y te doy. Esto evidentemente nos aleja de las luchas que se han dado en Venezuela históricas, donde la gente hacía política por vocación, por deseo de libertad del país. Pero ahora tienes ese caso, que la gente te dice, si traes algo para mí, yo me puedo poner a ayudarte a construir el partido político. Y hay un segundo fenómeno, que hay un montón de dirigentes políticos en las calles de Venezuela, sobre todo de línea media, calculando para apostar al ganador, como si estuvieran en una carrera de caballo, sin vocación de servicio, sin ideología, sin nada que ofrecerle, sino el mero cálculo, a ver si me ponen donde hay, como decían en antaño los venezolanos. Te dejo estas dos preguntas para que me des tu respuesta, mi querido Jorge Ignacio Barragán. Mira, es lamentable, Juan Carlos, que han mercantilizado la política. Es lamentable cómo hemos visto que los diferentes sectores, tanto de la oposición tradicional como del PSUV, mercantilizaron la política de manera clientelar. Han hecho de la política un negocio para sí mismos. Y eso es lamentable porque al final y al cabo se han olvidado del verdadero servicio de la política, que es la representación de los intereses de los venezolanos. Unos venezolanos que hoy están sufriendo. Hoy los venezolanos, ¿cómo puede ser posible, Juan Carlos? Y te digo, ¿cómo puede ser posible que hoy una maestra venezolana, un profesional venezolano gana menos de $15 mensualmente? Y hoy un militante del partido del G4, pagado por los activos de Venezuela en el exterior, de RTM, gana $100 mensuales. O sea, un militante de un partido gana más que un profesional en Venezuela con los activos de Venezuela en el exterior. Eso es lamentable. Eso va en contra de toda moral, contra de toda ética pública en este país. Y eso tiene que darse un parado. Porque así como ellos dijeron que promovían un cambio, el sector del G4 promovió un cambio, defraudaron a la mayoría de los venezolanos. Y yo acompañé muchas de esas luchas como dirigente estudiantil en la Universidad Central de Venezuela. Acompañé muchas de esas movilizaciones, donde lamentablemente no le han dado respuesta a los venezolanos que confiamos en ellos. Bueno, pierdo comunicación con Jorge. Por eso nacen nuevas opciones políticas como la Alianza, una opción política de centro que recupere la ética y el valor del
construyendo un programa ahora Jorge, los maestros con nuestro presidente nacional. Aló. Bueno, te agradezco muchísimo, Jorge, que nos hayas acompañado. Al final ha fallado un poco el internet, pero has dado respuestas a las preguntas que te hicimos y te agradezco muchísimo. A ver cuando me invitas a un café Caracas, mi querido amigo. Que Dios te bendiga, Jorge Barragán. Este